Lo más frustrante de la sentencia del 11M dictada hace 2 años es que estuvo a punto de ser el comienzo de la averiguación de la verdad de lo ocurrido. Eso es lo que al menos se deduce de lo que revela Casimiro García Vadillo en el prólogo de Titadín, el libro que se pone a la venta mañana. Resulta que una semana antes, solo una semana antes de que se hiciera pública la sentencia, el juez Bermúdez le explicó a un colega que tenía decidido absolver a Trasorras de los asesinatos, condenándole solo por tráfico de explosivos, y que iba a emprender acciones contra uno o varios policías por manipular las pruebas. Ese dato hubiera sido, en todo caso, muy significativo, pero es que además ahora viene a corroborar lo acertado del informe Iglesias. Está claro que sus 2 conclusiones, al menos en la estación del Pozo estalló Titadín, la dinamita hallada en la Cangú procedía del mismo cartucho que la muestra patrón suministrada por los TEDx, esas 2 conclusiones encajan como un guante en esa sentencia que Gómez Bermúdez no se atrevió a presentar. ¿Qué ocurrió en la recta final? Todo indica que no quiso afrontar el linchamiento que le esperaba por parte del gobierno y de su entorno. Su plaza como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia estaba en el aire, y él era consciente de lo polémica que iba a resultar la publicación del libro de su mujer. Es obvio que la absolución de Trasorras hubiera pulverizado la versión oficial sobre la dinamita de Mina Conchita, dejando en entredicho la propia autoría del atentado. Y la deducción de testimonio contra policías habría desatado un monumental escándalo. Bermúdez se achantó. Pero el hecho de que él hubiera llegado a conclusiones parecidas a las nuestras supone un nuevo estímulo para continuar investigando. El libro del químico Antonio Iglesias será desde mañana una referencia obligada para quien quiera acercarse a la verdad que aún debemos a las víctimas. Zapatero podrá burlarse de todo esto, pero debemos hacerle saber que Elvis Presley sigue vivo en el recuerdo de sus seguidores y en la huella indeleble de su música, tan indeleble como los análisis de cromatografía de los explosivos. Hoy, con una declaración, la del que fuera subdirector general operativo de la policía, Pedro Díaz Pintado, que ayer hizo un relato de los hechos a preguntas de la Fiscalía y de las partes, que trataban de aclarar muchos de los puntos oscuros de esa secuencia de acontecimientos que fue entre el 11 y el 14 de marzo y en las cercanías del 3 de abril, la fecha de la explosión del piso de Leganés. Salió el tema de los explosivos, de los trenes, como no. Salió el tema de esa jornada del 11M donde, por lo visto, por la mañana se transmitió al gobierno del PP que en los trenes había estallado Titadine con cordón detonante, para luego por la tarde desmentir al propio gobierno del PP esa información desde las mismas instancias policiales que le habían inducido por la mañana a pensar que había Titadine. Al preguntarle a Pedro Díaz Pintado sobre qué fue lo que pasó aquella tarde, ese desmentido de la existencia de Titadine, esto fue lo que contestó. ¿Por qué sabéis que no es Titadine? ¿Qué tipo de sustancia es? No, es una dinamita y el Titadine está excluido porque dentro de sus componentes no tiene nitroglicerina. Pero bueno, no os ha dado tiempo a hacer unos análisis demasiado puntuales. Llama otra vez a ver si ha podido haber un error. Total que lo hace así, recaba datos y me vuelve a decir que realmente queda descartado el Titadine. Entonces, a partir de ese momento, lo único que tenemos es que es una dinamita sin identificar y que no es Titadine porque no tiene el componente de nitroglicerina. Cuando le dicen que no hay nitroglicerina, se refiere a que no hay nitroglicerina en el explosivo, no que no haya nitroglicerina en el Titadine, que no hay nitroglicerina en el explosivo, entiendo. Es que no me ha quedado claro esta mañana. En los restos que han analizado, el Titadine, por lo visto, yo no soy técnico, pero por lo visto uno de sus componentes es nitroglicerina. La versión que se le vendió al gobierno del PP
la versión que nos vendieron a todos, a la opinión pública, aquel 11 de marzo, fue que por la mañana se habían hecho unos análisis preliminares en los que se había detectado algo que apuntaba a la presencia de titadine con cordón detonante, pero que por la tarde, al efectuar análisis más exhaustivos, pues esa información había quedado desmentida, y es cuando ya la línea oficial de investigación viró hacia la goma 2 Eco, ayudada, entre otras cosas, por ese resto de explosivo que se encontró en una furgoneta Kangoo en Alcalá de Henares en la propia mañana del 11M, ayudada posteriormente por la goma 2 Eco que apareció en la mochila de Vallecas. Pues bien, esa versión oficial que nos habían vendido fue ayer ligeramente variada por el señor Pedro Díaz Pintado. Ligeramente, pero de una manera muy significativa, porque ahora ha añadido un detalle enormemente revelador. Dice que lo que aquella tarde indicó que no era titadine, lo que aquella tarde obligó a revertir las primeras indicaciones de la mañana, era que no había aparecido nitroglicerina en las muestras de los trenes. Bueno, pues el señor Díaz Pintado no está diciendo la verdad, porque recordemos que esos análisis de los que el señor Díaz Pintado está hablando y que a todos nos han ocultado durante 3 años, se han tenido que repetir ahora, por orden del tribunal presidido por el juez Gómez Bermúdez. Y en esos análisis que se han hecho a instancias del juez Gómez Bermúdez, resulta que sí ha aparecido nitroglicerina. Por tanto, ¿de qué nos está hablando el señor Díaz Pintado? ¿No apareció nitroglicerina el 11M? ¿De verdad? ¿No apareció esa nitroglicerina de la que Sánchez Manzano habló en la comisión del 11M? ¿No apareció esa nitroglicerina de la que las agencias de prensa dieron cuenta el propio 11M? ¿No apareció esa nitroglicerina que ha aparecido ahora en los nuevos análisis? ¿Cómo que no apareció nitroglicerina, señor Díaz Pintado? Pero es que además lo que el señor Díaz Pintado está diciendo es que sí que se pudieron determinar individualizadamente los componentes en los análisis efectuados a las muestras de los trenes, cosa bastante lógica. Si pudieron determinar por la tarde que no había nitroglicerina, quiere decir que pudieron individualizar los componentes, pero eso choca frontalmente con lo que la versión oficial nos ha estado vendiendo, que es que no se habían podido individualizar los componentes y por eso no se había podido determinar la marca concreta de dinamita. ¿Quién está mintiendo aquí? ¿Miente Sánchez Manzano? ¿Miente Díaz Pintado? Pues probablemente mienten todos. Lo que pasa es que las mentiras tienen las patas cortas y al final terminaremos sabiendo qué fue lo que estalló en los trenes.